fue Persépolis a nivel internacional. Y lo que es, y que de ahí empezaron todo el rollo biográfico, es una mujer contando su punto de vista, pero entendamos que su punto de vista no es lo mismo una mujer de clase media que vive en las lomas a esta mujer que vivía en Irak. O sea, ¿cómo es la vida de una mujer en Irak? También tenemos que entender que hay cosas que salen en su momento, en el momento Irán. adecuado, en el lugar adecuado. Y creo que fue esa de Persepolis salió en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y narra muy bien la historia. O sea, te compenetra en la historia, sabe narrar, sabe contar esa historia. Arrugas de Paco Roca es otra historia que creo que ha llegado a muchos lados. Y me parece que el gran éxito es que toca una parte muy sensible del ser humano, que es la vejez, y el que todos vamos para allá y que todos nos puede pasar eso, y el que vamos a necesitar un amigo y vamos a necesitar, o sea, nos hace pensar en la vejez. Creo que son esos valores universales cuando se encuentra un tema y se cuenta bien, lo que hace que una novela gráfica sea universal. Cuando hacemos a un lado al autor para hablar de un sentimiento, de una sensación, sí creo que lo que han tenido esas obras universales es que han aprendido a conectar con la gente, han aprendido a conectar con algún deseo, inclusive cosas como el manga, o como Batman, o como Spider-Man, que van aunados a una campaña de mercadotecnia pues también ha tenido que ver eso, o sea, se han generado nuevos íconos, nuevos valores. Superman es un personaje que es aspiracional por donde le veas, pero también tiene este rollo mesiánico y tienen estas fantasías, o sea, son fantasías de poder adolescente que se han desarrollado a muy alto nivel en Estados Unidos. Yo creo que lo primero que tendríamos que entender, pero eso lo entiendes cuando viajas, cuando sales a la calle. O sea, quieres hablar de México, hay un montón de gente interesada en hablar de México, pero fíjense, tuvieron que venir unos norteamericanos, convivir durante 3 años y vivir en México durante 2 o 3 años para hacer una buena película del Día de los Muertos. O sea, ¿qué nos dice esto? Que no estamos contando las historias. Yo regreso de Argentina con una novela gráfica sobre el subcomandante Marcos, un cuate que nunca ha pisado México. Y es una excelente novela sobre el subcomandante Marcos. ¿No será que nos está faltando salir a observar nuestro entorno? Y posiblemente ahí encontremos esa novela universal en los valores, porque por ejemplo, pobres hay en todo el mundo, ricos hay en todo el mundo, clase media hay en todo el mundo, que nos identifica como parte de este mundo. La verdad es algo que tendríamos que empezar. O sea, no es nada más, es contar una historia que tenga un sentido, que tenga una aportación y que trate de hacer un poquito mejor el mundo. Tal vez, no lo sé. Sí, sí, un poquito aquí en el taller planteamos la idea de captar el zeitgeist, el espíritu de su tiempo, ¿no? Uh-huh. A veces hay que captarlo. Yo siempre he dicho que cuando hice la Conque era el momento, ni antes ni después. Y la verdad fue por churro, no porque yo lo estuviera planeando. Cuenten una buena historia. Eso es lo que tienen que hacer. Cuenten una buena historia. Y les aseguro que contando una buena historia, la gente los va a leer. Aprendan a narrar bien una historia. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que quiere, el ser humano quiere que le cuenten historias, lo que le cuenten buenas historias. Cuenten una buena historia. Cuéntenla bien. No van a inventar el hilo negro.
cuenten bien una historia. Es todo lo que hay que hacer. Aún así, seguiría siendo como un misterio porque hay algunas que llegan a ser un referente. Es un fenómeno. ¿Por qué Harry Potter pegó? Es un fenómeno. Lugar adecuado, momento adecuado, sitio adecuado. Y cuando hay un fenómeno, no trates de entenderlo. No lo vas a repetir. Porque si hubiera una explicación, habría fenómenos cada semana. Sí, sí, es ¿Por qué como... pegó el Hombre Araña? Y no pegó Ant-Man. ¿Por qué pegó Superman y no pegó Mega Man? O sea, ¿por qué algunas cosas funcionan y otras no? Porque hay cosas que se siguen recordando y otras no. Hay fenómenos. Algunas logran conectar con el inconsciente colectivo. O permanecen siendo parte de nuestro inconsciente, parte de nuestra vida. O sea, ¿por qué los tres mosqueteros todo el mundo los ubica y a los Pardallán no? Siendo que los Pardallán es obra mucho más entretenida y compleja. No importa. Allí hay dos obras perfectamente bien narradas. Hay fenómenos. No, ahí sí, ni le busquen. ¿Por qué el Código Da Vinci pegó y ninguno de los otros libros de Dan Brown ha pegado así? Y todos son lo mismo, ¿eh? Hay momentos. Y a partir de ahí se desarrolló la novela histórica, ya todo el mundo habló de conspiraciones y de masones y de Rosacruces. También eso tiene que tener un editor, ¿no? El saber detectar ese producto en su momento. ¿Tú qué actitud consideras que deberían tener los historietistas en relación a trabajar con un editor? Pues de entrada, mira, te voy a decir que es la actitud que me mostró Milo Manara cuando se lo preguntamos. Oye, Milo, ¿y a ti estás trabajando en Marvel? ¿No te molesta? No, es trabajar como con mis editores. ¿Por qué? Pues porque les mando el trabajo y si quieren que le haga cambios, le hago cambios. ¿Por qué? Porque los cambios que piden o sea, son lógicos. Yo tenía una filosofía cuando estaba editando, cuando he tenido que editar. Yo te voy a cambiar, yo sí te voy a cambiar o te voy a pedir que cambies un dibujo, voy a tener una razón, pero si tu razón de dibujarlo así es más fuerte que la mía, lo dejo como lo hiciste. Nada más abusado. Soy muy bueno convenciendo gente y tengo muy claro por qué quiero cambiar las cosas. Y detecto cuando es un capricho. Y cuando es un capricho, seguramente te voy a convencer de que yo tengo razón. Sí. Cuando uno de los autores con los que trabajo cree que no tengo razón y es un capricho, y me ha dicho que no lo va a cambiar, posiblemente no vuelva a trabajar con él. Y ya me ha pasado. Yo lo que tengo que hacer es vender ese producto. Si estoy dando razones y el autor no las quiere escuchar, pues posiblemente no vayamos a llegar a nada y lo mejor es que él siga su camino y yo siga el mío. Y nos quitamos de problemas. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Gracias, Luis. ¿No? Pues yo otra vez, ya está nada más es por morbo. Quisiera saber qué fue del Festo, qué pasó con el Festo, porque me parecía como un canal buenísimo justo para proyectar como la chamba de los autores locales. Pues mira, la verdad es que es muy simple. Festo no estaba planeado como un negocio. Inclusive un par de ediciones tuvimos que poner dinero, Leonardo y yo. El último año fue muy complicado. Festo estaba soportado dentro de la FILIG, que es de Conaculta. Cuando llegó Peña Nieto, en el 2012,
todavía tuvimos 2 años de gracia porque no cambiaron porque en el 2012 todavía se hizo antes de que entrara Peña Nieto, 2013 no cambiaron al equipo que estaba originalmente, pero para el 2014 ya lo cambiaron. Sí, ya lo habían cambiado, entonces pudimos medio trabajar todavía, pero el 2015 fue una pesadilla. Nos sacaron, o sea, nos mandaron lejos de la FILIG, y luego cuando se dieron cuenta que cometieron un error porque nos pusieron en el paso de la gente que llegaba del metro y la gente se detenía en Festo, pues empezaron a poner señalización, y bueno, acabó, nos quitaron el auditorio, tuvimos nosotros que invertir en sonido y en montar un auditorio al aire libre, complicado, fue muy, muy complicado ya porque ya no estaba la gente. Y luego acabando el evento, nos dan la cifra de que por la carpa pasaron 50,000 personas y los autores de cómic, muchos de ellos empiezan a decir que no es cierto y que además, pues, ¿para qué querían tanta gente si ellos prefieren 5,000 personas, pero que les compren? Que coincidió con que nos querían, a la FILIC la sacaron del CENART, del Centro Nacional de las Artes, y entonces los de Conaculta nos querían mandar a Festo, a un satélite del Museo de Culturas Populares para hacer Festo. Entonces ahí le teníamos que invertir muchísimo más a todo. Y dijimos, bueno, pero es que si yo quiero entrar al Museo de Culturas Populares, voy y hablo con el Museo de Culturas Populares. Entonces ya no hubo condiciones y después tratas de hacer las cosas por apoyar a los autores y los autores se están quejando de tu chamba, la cual no estás cobrando. Honestamente llegó un momento en que dije, Leonardo y yo dijimos, bueno, ¿y para qué nos estamos partiendo? Nos estamos partiendo la madre para sacar adelante esto, si ni siquiera, ahora ya lo extrañan, pero porque no sé, porque en México pasa eso, el chiste es tirar caca a los proyectos que se hacen, pero cuando no están, ay, cómo los extraño, ¿no? O sea, fue eso, tal cual. Y además me llegó una propuesta de hacer la Conque en ese entonces, pues ahí iba más a la cuestión económica y pues yo ya estaba casado y yo tenía que mantener una familia. Es eso. No he dejado de pensar que algún día debería regresar Festo, pero lo tengo que regresar de otra manera. Va, pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Neta, estuvo muy chido. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonardo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo quería preguntarte en relación a una noticia que vi hoy sobre Paco Ignacio Taibo, que pues que tal vez no ha abierto como la opción a publicaciones nuevas. ¿Qué opinas al respecto? ¿No? Porque Paco publica a sus amigos. O sea, Paco está haciendo una labor. La labor que se está haciendo en el Fondo de Cultura Económica es la misma labor que vienen haciendo desde hace años él y su esposa con las Brigadas para Leer en Libertad. Es una labor muy encomiable. Lo que cambia es que Paco, yo le pregunté, porque le ofrecí un proyecto de historieta. Me dice, es que primero hay que hacer que la gente conozca la historieta clásica para que luego le interese la demás. Esa es la idea de Paco. No creo, él va a publicar a la gente que conoce. ¿Tú crees que ya no puede existir algún proyecto similar al de Sniff, que él lo editó, ¿no? Chécate Sniff, revísalo y ve cuánto material nacional hubo. O sea, es más, si quieres, pásame los Sniff, Mario, por favor. O sea, yo te puedo mostrar, tengo los 5 que salieron y también Bronca. Y la mayoría es material extranjero. Hay muy poco material nacional en las SNIF. O sea, eran los autores, o sea, lo que Paco Taibo consideraba la buena historieta. O sea, no era, mira.
Y no estoy diciendo que fueran malos, era una gran historieta. Pero si tú revisas, el número 1 trae a Carlos Jiménez. Trae Víctor Mora, Ventura y Nieto, Adolfo Ucero, Cuento de Navidad, López y Watson, Lucas, que ese es argentino. Lo que trae de México es Anticipo de México, Historia de un Pueblo, argumento de Jorge Fernández Tomás y dibujo de Ángel Mora. El número 1. El número 2 trae a Prat, a Jiménez, a Ortiz, y trae Gruñidos en el Desierto, trae a Daniel Rosell del Desempleado, trae El Mundo Mágico de Corto Maltés, de Hugo Pratt, trae Concierto en Do menor de Hugo Pratt, una entrevista con Cardoso y Orlando Ortiz sobre Torbellino, Nuria Pompeya, una dibujante española, Luis García, un dibujante español, y Carlos Jiménez de Trae Colado y Leproso. Trae una entrevista, no trae una sola historieta mexicana. Igual. Hugo Pratt, Ventura y Nieto, un artículo sobre el Payo, Carlos Jiménez, Gabriel Vargas, un reportaje sobre Gabriel Vargas, no es una historieta de Gabriel Vargas, la biografía del general Sandino, con autores cubanos, la guerra de castas, es la historia que salió de México, Historia de un Pueblo, en fin, la verdad es que la mayoría de SNIF trata más de autores extranjeros que de autores mexicanos. Ventura y Nieto, o sea, y en Bronca, pues sí metió a Sixto Valencia con Maderito, metió el Tigre. En Bronca se metió más historieta mexicana, poquito más, pero amigos de Paco Taibo. Ahora creo que este año va a sacar algo de Ricardo Peláez, pues vamos a ver qué es lo que se produce. Pero Ricardo Peláez ya es un viejo conocido, o sea, yo no estoy viendo a los jóvenes creadores y creo que hay unos realmente buenos, me ha tocado verlo, pero no, por ahí no le estoy viendo el camino. Va a acabar el sexenio y se va a haber publicado realmente hasta poco de novela gráfica, en comparación a lo que se pudo publicar. Gracias, Luis. Roque quiere preguntarte algo. Sí. Sí, Luis, yo tengo entendido que vienen unas publicaciones de autores mexicanos con Fondo de Cultura Económica, pero más allá de eso yo quería como plantear esto, o sea, el asunto como de los territorios, como los límites, digamos, fronterizos pues, digamos, de la geografía y de la política y de la cultura, quizás no permiten a veces avisorar un concepto que es el de territorios imaginarios. O sea, el asunto es que quizás la historieta, más que un límite nacional, habría que pensarlo en qué lugar se instala y a qué apuntarle. Algo que he conversado con otros autores mexicanos es que la historieta y los autores mexicanos y los editores mexicanos deben considerar su territorio de Latinoamérica, no estrictamente a México, y al revés. Es probable que un autor como qué sé yo, Westergel o un autor argentino o de otra latitud, sea capaz de hablarle también al público mexicano. Y por eso entonces, pues me parece que es acertado o pensaría o plantearía que el territorio de la historieta no corresponde necesariamente con los límites geográficos de una nación. Habría que pensar en el concepto de lo latinoamericano. No sé usted qué piensa, Luis, al respecto, y si es posible a futuro pensar en que cuando hablamos de la historieta, pensemos en ese público que incluso históricamente se formó en la historieta, el cine y la música mexicana. En América Latina eso es un fenómeno clarísimo. Entonces me parece que habría que pensar un poco como en esa dimensión también. ¿No le parece, Luis? Pues sí, mira, yo creo que hay dos polos muy marcados de producción de historieta en Latinoamérica. Uno es México y el otro es Argentina. Son los dos, México
como bien dices, pues ya se demostró, tuvimos algunas historietas como Memí, Lágrimas y Risas que llegaron a la parte sur del continente sudamericano, de la parte, perdón, del continente de Sudamérica y Argentina. Mira, yo lo he dicho muchas veces, el problema es que México está volteando hacia Estados Unidos y Argentina está volteando hacia Europa. Si México y Argentina hubieran volteado o voltearan a verse entre ellos, estarían viendo a todos los países que están en medio y podríamos crear esa historieta latinoamericana. Sin embargo, la gran historieta, tanto argentina como mexicana, fue creada en otra época. La nueva historieta busca ser internacional. Pero no encuentra el camino para llegar a todos esos lugares. Si es difícil distribuir historieta en México, imagínate lo que sería distribuir esa misma historieta en toda Latinoamérica. Imagínate los cálculos que tienes que hacer sobre impresión y cómo la vas a hacer. ¿Cómo hago llegar el libro del Bulbo de Bachan a Colombia? ¿Cuánto me cuesta y cuánto saldría ya? ¿Cuántas editoriales estarían interesadas en Colombia en publicar el libro del Bulbo para que salga más barato? Y así vámonos por país. Me parece que se nos sigue olvidando que tenemos que utilizar Internet. O sea, tenemos que aprovechar las ferias del libro, tratar de generar tal vez lo que habría que hacer es tratar de generar pabellones dentro de las ferias del libro donde se reúna esa historieta y se lleve a los otros países. Yo alguna vez se lo propuse, el problema es juntar a los latinoamericanos, o sea, en cada país tratar de juntar a los que viven en ese país es un problema. Todos quieren ir en la parte más visible del anaquel. Y siempre te van a decir que hay prioridades, siempre te van a decir que hay favoritismos, y siempre va a estar ese recelo tan latinoamericano, esa desconfianza tan metida en nosotros. Pero lo que deberíamos de hacer es crear pabellones y pedirle a los gobiernos que nos lleven a las ferias del libro. Eso sí lo pueden hacer, la difusión de la cultura de cada país. Y hay pabellones que se ponen de libros mexicanos en la Feria del Libro de Colombia, me tocó verlo, y en la Feria del Libro de Bogotá y en la Feria del Libro de Argentina. Siempre hay representación mexicana, lo que no hay es historieta. Y aquí llegas a ver en la Feria del Libro, en la de Guadalajara o en la del Zócalo, muy poco, alguien que medio se atreve a traer algo, pero deberíamos de tener pabellones. Eso tal vez es lo que nos ayudaría en las ferias del libro, empezar a tener esa presencia y juntarnos y conocernos y hacer que los diferentes países tengan un proyecto de intercambio cultural para las ferias del libro. Tal vez eso es lo que podríamos hacer y entonces entenderíamos cuál es esa historieta latinoamericana, cuando los autores hablen entre ellos, cuando los creadores entiendan ese mundo que posiblemente no conocen. Porque hay muchos colombianos que no conocen México, hay muchos mexicanos que no conocen, bueno, que no conocen ni Guatemala. ¿Qué va por ahí? Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o ya los aburrí demasiado. Ay, perdón, yo te quería preguntar algo, Luis. Dime. En relación a parte de lo que mostrabas en tu taller de edición, pues se planteó un poquito también diversificar el mercado o el nicho de mercado, ¿no? Por ejemplo, no solo abordar lo que es la librería, sino también otro tipo de tiendas. Sí, sí, hablábamos de buscar en estrategias en mercadotecnia diferentes opciones. O sea, por ahí surgieron oye, es que yo tengo un producto así, le digo, ¿y por qué no lo metes en este tipo de negocios? ¿Por qué no tratas de llegarle a este otro tipo de gente? No me acuerdo ahorita exactamente el ejemplo que usamos en el taller, pero la idea era diversificar.
O sea, no quedarte en irte siempre a librerías, que si por ejemplo a mí alguien me decía, es que a ver, me retaron a, ¿cómo harías que te patrocinara García López un evento de cómics? Le dije, monta una exposición sobre la muerte en el cómic. Y buscaría el apoyo de García López para acercarlo a un público que no tiene, con un plan para que, donde les hagas entender lo que es la muerte y lo que es la importancia del velorio y cosas así. Y haces una exposición, aprende a desarrollar un concepto y a vendérselo y se lo vas a vender a quien tú quieras. Luis, creo que también haría falta talleres dirigidos a los gestores culturales, ¿no? Lo que pasa es que primero tendríamos que tener más gestores culturales. Se supone que en la UACM hay una carrera de gestores culturales, no sé qué estén haciendo. Sí, pero no sé si esos gestores estén interesados en la historieta. Yo conozco uno, que es Roberto. Ajá. O sea, no conozco muchos gestores culturales de historieta. Ya, incluso podría ser una especialidad, ¿no? Debería de serlo. No es lo mismo gestionar apoyos para pintura que para historieta. Nada que ver. No es lo mismo lo que cuesta desarrollar una novela escrita a una novela gráfica. Son dos disciplinas totalmente diferentes. De hecho, yo estuve inscrita un tiempo en la UACM en gestión cultural. Y seguramente van más sobre la arqueología y... No es más planteada desde lo antropológico, pero después me metí a la Esmeralda y ya no di continuidad, pero creo que finalmente es estar conscientes de un contexto en el que puede abrirse un campo, ¿no? Un nicho de trabajo, de mercado. Sí, lo entiendo, pero es que hay muchos nichos de mercado. La verdad, hay muchos nichos de mercado y ahora estamos en una época en donde hay más nichos todavía. Entonces, y bueno, sí, Luis, pues aquí te preguntan qué opinas sobre la producción hay que tener clara la idea. Pues que está maravilloso que haya becas, pero imagínate, de jóvenes creadores son 5 cada año. Y del Sistema Nacional hay otros 5. ¿Cuántas novelas han visto ustedes publicadas? Yo 2. Muy pocas. Llevamos como 5 años con ese proyecto, por lo menos debería de haber 25 novelas publicadas. Por lo menos. ¿No se les exige que el objetivo final sea publicar la novela gráfica? Y la mayoría ni terminan. Yo sé de varios, de jóvenes creadores que ni siquiera terminaron su proyecto y les volvieron a dar la beca. No, o sea, es absurdo. Y luego, gente que estuvo reportada lo ponen de juez en el Sistema Nacional. Gente que fue reportada por no terminar su trabajo en jóvenes creadores, la ponen de juez. La verdad es que suena muy bonito, pero mientras no le den salida a ese producto, no le veo sentido estar dando una beca para generar un producto que posiblemente se quede en un cajón. Y llaman varios que se quedan en cajones, ¿eh? Pero dilo, y entonces van a decir que no quieres apoyar, y entonces los que atacan a las becas van a decir, aquí ya está tan polarizado ese asunto que yo ya ni me meto. Yo traté de conseguir la beca del Sistema Nacional y me percaté que no me la iban a dar nunca. No hay apoyo a la investigación, ¿no? No. Y menos a la historieta de investigación. No lo entienden. No saben cómo funciona. Mejor busco por otros lados, la verdad. A mí es lo que me pasa con el FONCA. Me parece que ya está muy viciado y no se están viendo. Hay muy pocos resultados, muy pocos resultados. Visibles, palpables.
Hay muy pocos. Sí, queda como en un compendio nada más digital que aparte está en el laberinto de la página del Fonca. O sea, es imposible llegar ahí por vía natural y ya, sí, ahí acaba. Y hay muchos que lo único que hicieron en todo fue esas páginas que ves ahí en ese compendio, ¿eh? Yo tengo varios de esos compendios y te puedo decir quiénes publicaron y no llego a 5, ¿eh? Sí, continúan trabajando en sus proyectos o No, pues simplemente no los publican, no les dan continuidad. Cumplen con la beca porque pues así les dan una lanita cada mes, pero cumplen y ya. Y algunos ni siquiera cumplen. sí es que estaría interesante como un examen de transparencia saber en qué se está invirtiendo ese recurso, ¿no? Pues mira, Porque sí, pero sí, como están funcionando las cosas en el país, o sea, si a alguien se le ocurre mencionar que hay que investigar esas becas del Fonca, las van a quitar. Porque no estamos en la época de aprovechar lo que ya existe para hacerlo crecer. Estamos en la época de, en caso de duda, quítalo. Y mejor no metemos duda, porque si no, ni eso vamos a tener para la narrativa gráfica. Y si han salido buenos proyectos, o sea, pocos, pero han salido. sí. Entonces, mira, ya estamos en México, así funciona. Sí, y bueno, Triste, pero cierto. yo lo comento también porque en su momento antes de que existiera el rubro de narrativa gráfica, yo tuve la beca del FONCA en el 2004 y no supe qué hacer con ese recurso. Me lo gasté en libros, pero nunca en tener la visión de profesionalizarme y tomar en serio lo que tenía que hacer. Es muy común. O sea, te digo, yo tenía muy claro mi proyecto, pero también me di cuenta, es un proyecto de investigación muy complejo y fue juzgado por dibujantes. A ellos no les interesa eso, les interesa el dibujo. Así es, así son las reglas. Ni modo, te aclimatas o te aclimatas. Roque quiere preguntarte algo. Sí. Abusando ya un poco de la paciencia de Luis y de ustedes, que dice Luis que estamos en México. O sea, la verdad es que es un fenómeno que no se da solo en México. Y aquí en concreto, yo mismo tengo un proyecto que fue ganador en un momento en el cual el instituto que lo ofrece acá no entendía muy bien que no se hace una novela gráfica en 3 meses, ni siquiera en un año. No hay una garantía de que se haga una novela gráfica en un año. Y la beca era para 3 meses. Pero además otra cosa es que no se comprende que no es el tema solamente de la realización, de la producción de la novela, sino que hay que pensar también en la distribución. Si la beca no considera el tema de la distribución, no está resolviendo un problema fundamental. Entonces, moviéndose entre esas lógicas, pues yo defendería el hecho de que pues una novela gráfica necesita su proceso y puede ser dilatada. Muchas de las grandes novelas que ha mencionado ahora Luis son novelas que tomaron mucho tiempo y en contextos incluso más favorables. Entonces, a mí me parece que sí, habría que evaluar caso por caso y cada país por país, pero me parece que muchos de estos estímulos pues caen en el vacío, pero otros alimentan procesos, sencillamente, que no necesariamente son visibles. Sí, por Solamente eso quería... no hay que, ahorita no conviene tirarle a las becas del Fonca. Digo, por el clima político y social que se vive en México, lo que van a hacer es cancelarlas. Y entonces, pues vámonos para atrás, como en tantas cosas, ¿no? O sea, no. Mejor que le sigan y ya, pues, que se las den a quien tenga y que funcione lo que tenga que funcionar, ya llegará alguien que las haga funcionar adecuadamente. Pero es un problema de concepción, o sea, cuando das placebos, no curas ninguna enfermedad. Y las becas son placebos. Porque no están entendiendo cuál es la enfermedad. Isai, ¿quiere preguntarte algo? Sí, si aún se puede, Sí. ¿cómo ve narrativa gráfica? ¿Cree que dé frutos a futuro Pues te digo pronto, man, porque me invitaron a dar clases. y qué tal?
No sé, empiezo en febrero. Voy a ver cómo está el asunto, a ver si me aguantan. Pues mira, he conocido a 2 o 3 de los que han tomado ese curso y están muy contentos. Me cuesta un poco de trabajo dar mi opinión porque no conozco bien todo el esquema o el sistema de estudio y todo ese rollo. Me contactaron para que diera clases, entonces, pues mira, te puedo contestar esa pregunta cuando acabe mi primer semestre. Ahorita la verdad es que desconozco bien a bien cómo funciona. Digo, la gente que ha tomado esa maestría parece que está contenta. Entonces, pues solo espero también. O sea, al final eso es estudio. El estudio siempre cuenta. ¿Qué haces con él? Es lo que importa. ¿A dónde llevas ese estudio que realizaste? Pues es lo que importa. No, muchas felicidades entonces y gracias. Gracias, Isaí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo quería preguntarte en relación a, pues, ¿qué opinas de esta segregación? No, ¿qué es lo contrario? Dispersión. Bueno, parece que, al menos desde mi perspectiva, hay muchos gestores culturales enfocados al cómic. Hijo, la verdad es que Pero veo que no ha habido la posibilidad de tener como un proyecto en común. Bueno, al menos yo podría citar de momento, no sé, podría citar tu caso, el de Roberto Murillo, Oscar Hernández, de la revista Marvin, lo conozco. historietólogo, pues no sé, de momento. Porque si te fijas, cada uno, fíjate, yo estoy muy clavado en el rollo de la historieta mexicana. Roberto está en la historieta como rollo educativo. Oscar está muy clavado en la historieta contemporánea, tirándole más a la novela gráfica tipo europeo. O sea, traen un rollo más relacionado con Angoulême. Y el historietólogo, ay, se me olvida su nombre. Juan Navarrete. Juan Navarrete, como que está más clavado en rollos latinoamericanos, independientes, underground. Entonces, si te fijas, son líneas totalmente diferentes con un amplio campo de estudio. O sea, ¿cuál sería el punto de unión de todos nosotros? Tal vez la historieta como medio y punto. Ujú. Pero si te fijas, cada uno tiene intereses muy, muy, muy diferentes. Sus caminos van por rollos muy aparte. Conozco, hay autores, por ejemplo, Jaime Cobian, que está ahorita, que es con el que yo podría coincidir un poquito más, tal vez hacer libros juntos, porque él está muy clavado con la historieta. Él es activista gay. Entonces se ha dedicado a investigar los símbolos y toda la estructura de la historieta hacia la simbología gay. Él descubrió que Adelita y sus guerrillas fue el primer personaje femenino protagonista en el mundo. La primera aventurera, como la primera superheroína en el mundo. Sí, pero parece ser que no, bueno, un poquito he platicado con Roberto Murillo en torno a este aspecto y sí, pues parece ser que para empezar debería haber la necesidad de un espacio, ¿no? En común. Lo que pasa es que tenemos que tener un lugar donde lo que necesitamos es un centro que reúna Apropiarse de un las espacio. opciones. Sí, un centro, un centro donde pueda uno consultar y hacer y realizar investigaciones sobre historieta. No existe, cada quien las hace por su lado. Es más, no en la hemeroteca no hay un acervo completo de historieta. Hay mucho material, pero no hay un acervo completo. Y podría decir que no hay o sea, no hay un acervo que tenga todos los títulos que se han publicado en México. Tal vez si juntas las colecciones de todos, llegues a un 85%, 90% tal vez. Sí, sí, es que todos han hecho una labor y una aportación muy amplia, pero como que no hay un espacio que vincule todos estos quehaceres. Es que
no existe una institución que proteja la historieta. O sea, necesitarías una institución para que entonces ahí sí se concentraran los investigadores para ir desarrollando investigaciones sobre un tema y ya pueden ser diferentes, pero donde podamos tener un lugar donde se puedan consultar las revistas, las historietas, las historias o todo eso, el material. Sí, por ejemplo, el Museo del Estanquillo un poquito podría ir en esa línea, ¿no? Pero El Museo del Estanquillo tiene 5,000 ejemplares, son de la colección de Monsiváis. La colección de Rubén Soto del Mucay, que ni es museo ni es nada, pues es la colección de Rubén, acaba de catalogar 1,500 ejemplares, 1,200 ejemplares. Yo aquí tengo más de 50,000 ejemplares de historieta. O sea, imagínate todo lo que falta. Y yo creo que he de tener, y mira, me he concentrado en conseguir títulos de historieta, no tanto colecciones, porque es bien difícil hacer colecciones en México. Solo hay una persona que yo conozco que tiene toda la colección de la familia Borrón. Bueno, le faltan 18 números, pero tiene casi completa. Imagínate que él dice que si la llegara a vender, estaríamos hablando de alrededor de 400,000 pesos. ¿Cuánta gente puede comprar esa colección en México? sí, de hecho, por ejemplo, en el Museo del Chopo tienen su sección de fanzinoteca, ¿no? Pero creo que se ha enfocado solo a la Son fanzines. dinámica del fanzine. Pero pues creo que también sería muy necesario exigir esos espacios, ¿no? Institucionales y del Pero ¿a quién se Estado los incluso. exige? Si el FONCA, si ya ni con la culta te está dando espacios, si no hay presupuesto para la cultura normal, pues ahora mucho menos para una cultura despreciada como la de la historieta. Eso se tiene que conseguir por otros medios, principalmente privados, porque si lo consigues con apoyos, al principio sí te los van a dar, pero puede que cambie el sexenio y adiós apoyo. Sí, de hecho, yo le ponía de ejemplo a Roberto el caso de la AMDI, la Asociación de... De intérpretes. ¿Cómo, perdón? La Asociación Nacional de Intérpretes. No, perdón, ¿cómo se llama? Asociación Mexicana de Ilustradores, ¿no? Sí, Ah, pero que fuera de historietistas, ¿no? ya hubo. Sí. Ya hubo. La SOMEI, la HDUMAC, ya ha habido esos intentos. Y acaban perdiendo el registro. O sea, son historias un poco largas, pero que tienen que ver mucho con la forma del ser del mexicano. Y con el arribismo de mucha gente. La Tendría última que ver. tiene que ver también verlas. hasta con la corrupción tan famosa, tan mencionada y que es parte del sistema en México. Está también el Museo de la Caricatura. Que ya ves cómo les están pegando, que hasta la vitrina del Zócalo les querían quitar. Sí. El Museo No les de la están dando- Caricatura estaba ofreciendo hacer como retratos y así para poder sostenerse, porque comentaban que creo que el gobierno ya no les estaba dando fondos, algo así. Les quitaron el subsidio. Sí. Es De muy hecho, lamentable todo eso. el problema es que donde está el museo, después del temblor, quedó sentido. Sí, Y sí, no lo sí, han ido a justo arreglar, no pueden decían- abrirlo. Sí, 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 justo decían que por lo del 19, pues estaban como tratando de conseguir recursos para arreglarlo y que pudiera ser más o menos funcional. 17, el temblor del 17, ¿sí? Y No, con la del pandemia peor. 17. Sí, Y con la pandemia peor. Y con un gobierno que le ha retirado apoyos a la cultura considerablemente, ¿qué te digo? oye, ¿en qué, perdón por así interrumpir con esta pregunta y sacar así como un poco un tema que ya creo que estaban tocando antes? Te quería preguntar, aparte de la Biblioteca Vasconcelos, ¿ves que tienen una colección de novela gráfica?
último piso. Aparte de esa, no sabes si hay otra. Bueno, que también me gustaría comentar por si alguien no sabe, que yo creo que ya saben porque saben de novela gráfica y toda esa onda. Pero bueno, en la Biblioteca Vasconcelos hay una colección de novela gráfica y aparte de esa, hay otras aquí en Ciudad de México. Pues mira, la de la UAP, en la Ciudad de México no sé. La verdad es que Casa de Francia. la Casa de Francia tiene. Yo te voy a ser muy honesto, yo hace algún tiempo me di cuenta que si yo quería que si quería acceder a una biblioteca de novela gráfica, mejor hacía la mía propia. Porque lo que llegan a tener en las bibliotecas a veces no es poco y malo. No he ido a la Vasconcelos, no sé cómo esté, la verdad, recientemente, pero cuando fui y vi lo que tenían, pues todo lo tengo yo aquí en mi estudio. Todo lo que tenían ahí lo tengo yo. Entonces, de mi parte es como complejo. No he encontrado un lugar donde yo pueda sentir que puedo ir y leer esa novela gráfica y hacer esa investigación, porque está la confusión de que novela gráfica ya le llaman a cualquier cómic que esté en libro. Sí. Y no. O sea, una recopilación de la obra de Stan Lee no es una novela gráfica. Sí. No, pero fíjate que ahí en la Vasconcelos tienen, por ejemplo, obra de Robert Crumb. Creo que es una Biblia. La reinterpretación de Robert El Crumb de la Génesis de Biblia. Robert Crumb. Ándale, sí, que es un librotote bien grueso. Tienen cosas de Will Eisner, tienen incluso así como cosas del cómics neoyorquino, del cómic underground, californiano. Y tienen ahí variedad. Tienen ruinas no me acuerdo cómo se llama el autor, y creo que esa sí catalogaría como novela gráfica, ¿no? Ruinas, sí, de Peter Cooper. Sí, a ver. Tal vez lo triste, y es que no quiero sonar pesimista, porque yo lo que veo es cuando veo un problema, pues me despreocupo un poco y mejor lo soluciono y voy yo por lo que busco. Está en el último piso, en un anaquel. No, son varios, o sea, sí es una colección Es grande. que cuando yo fui era el último piso en un anaquel y yo así de, ¿neto? Sí. Entonces no he ido, posiblemente tenga que ir ahora a verlo, ver el material que tienen, leerlo. Digo, qué bueno que ya hay más. Sí. Ya es más negocio. Digo, Sambors ya no tiene una sección ahí guardadita en la parte de abajo ya son varios anaqueles donde tienen cómics. Algo dice que pues, por ahí va el camino. Qué bueno que la Vasconcelos ya entendió que posiblemente no debería de tenerlo en el último piso, debería de bajarlo un poquito más para que los chavos, los jóvenes que vayan, tengan más acceso a ese material y les dé más ganas de ir a leer. Pero no conozco muchas. Me imagino que ahora todo mundo quiere tener una biblioteca de cómic, ¿eh? Todo mundo. Sí. O sea, la Ibero por ahí tuvo esa intención, el TEC también tuvo esa intención. Conozco lo que se hizo en la UAP. Creo que hay una mayor intención de tenerlo. También poco a poco, gracias al uso del término novela gráfica, ya no se siente que estás leyendo cosas para niños. Sí. Entonces, me parece que poco a poco habrá más de ese tipo de materiales. Ahora, es material extranjero, sobre todo material español. Sí. Es que fuera novela gráfica mexicana. Que hubiera más. Y sí hay. No nada más está Clemen con su Operación Bolívar o Peláez con Fuego Lento, está la gente de Cristóbal, está la gente de Corteza, Cristóbal el Brujo tiene cosas maravillosas, Cortés Editorial lleva ya rato publicando y su obra es increíble. O sea, creo que hay grandes ejemplos de que se está haciendo historieta de muy buen nivel en México y que no le están haciendo caso.
Entonces, no sé, tendría que ir a la Vasconcelos, darme una vuelta y revisar qué es lo que tienen. Espero encontrarme con novela gráfica mexicana. Espero. Ojalá. Sí, Sería maravilloso. sí, sí, sí. Pero bueno. Ahora sí, ya me tengo que ir. Ya llegó la hora. No sé si haya una última pregunta. Quita el audio. No, está contento. No está instalado el mando. Anabel, tienes apagado el micrófono. Perdón. Sí, te comentaba que qué tan viable sería entonces buscar apoyo, por ejemplo, con, pues no sé, el sector privado o bien, por ejemplo, Casa de Francia o Centro Cultural de España, por ejemplo. Yo creo que hay que generar un proyecto bien sustentable y con vistas a que no sea un exprimidor de dinero, sino que genere. Y si lo logras hacer, yo creo que se podría concretar algo. Pero tienes que entender que sí debe de ser un proyecto que a corto plazo, a mediano plazo, no a corto plazo, a mediano plazo sea autosustentable. Eso sí es importante. Y bueno, una pequeña pregunta más. ¿Qué fue, bueno, como mencionabas que ya había existido asociación de historietistas, no sé si fue como una lucha de egos o qué fue lo que provocó que ya no continuara? Fue un ¿Corrupción? rollo de que los que tenían poco trabajo en la historieta se apropiaron y utilizaron a los maestros de la historieta para sacar raja política. Se convirtió en un rollo más político que más de ese discurso de vamos a luchar todos juntos, y a la hora de la hora empujaban a todos y los que decían eso no luchaban y quitaban la chava. O sea, como muchas cosas, como se corrompió el concepto. O sea, por darte un ejemplo, una administración había conseguido que les dieran seguro social a los dibujantes de historieta. Y habían conseguido que no se les cobrara una cantidad tan alta a cambio de que le hicieran trabajos de ilustración al Seguro Social. Y un cuate dijo, yo le hago la ilustración. Y se las hizo durante años y de repente llegó el Seguro Social y le dijo a la SOMEI, oye, ¿me debes tanto de cuotas del Seguro Social o ya no te voy a dar Seguro Social? Dice, oye, no, pero es que esto lo habíamos pagado. Dice, no, este cuate ha cobrado cada mes todas las ilustraciones que nos hace. Y se perdió el Seguro Social para historietistas por este brother. Uf. Así sucede. O sea, eso es lo triste. Así continuamente ha pasado con todo. Perdieron el registro como sociedad autoral, entonces ahora se tienen que estar colgando de otros. Del último maestro que se colgaban era de Sixto Valencia, porque era el que les abría las puertas, pero lo único que querían era ir a sacar raja política o chambitas con los partidos políticos. Triste, pero cierto. Wow. ¿Y cuál crees que es el secreto de Andy para continuar todavía? Pues, no sé, ¿cobra cuotas? La verdad es que yo desconozco totalmente todo el asunto de la AMDI. Sí, el AMDI sí cobran cuota. Cobran como 100 pesos, pero son anuales. Exacto, es anualidad. Sí, pero bueno, está chido porque por una parte, porque sí llegan a salir trabajos, talleres, pero digamos tienes que tú comprometerte con la asociación y no sé, apoyarlos en la gestión de un evento o no sé, como que entre más tú das, más recibes y por esa parte pues está chido. No, está bien, digo, la verdad es que
para mí el rollo es que ahí hay una cuestión, los ilustradores no son historietistas, son dos cosas diferentes. Hay muchos ilustradores que hacen historieta y hay muchos historietistas Sí. que hacen ilustración, pero digo, ahí sí, ¿para qué les digo? Yo no estoy metido en el rollo de la Andy y no es a lo que voy, que bueno, ojalá le salga. No sé si siga Ricardo Peláez dirigiéndola o cosas así, el último que me enteré. Pero pues ojalá le salga bien todo eso. Los ilustradores también son una fauna que hay que proteger. Pero es muy diferente la situación del ilustrador a la situación del historietista. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Son totalmente diferentes las situaciones. Sí. Ok. Pues no queda más que agradecerte muchísimo, Luis, tu tiempo y atención. No, gracias. Y bueno, queda abierta la invitación al grupo para que se inscriban a tu taller. Sí, manden Seguro que lo van a un aprovechar mensaje mucho, a ¿eh? gantusproducciones@gmail.com y ahí les van a mandar toda la información que se necesita para que se inscriban. Son 14 horas, 2 horas diarias durante 7 días, de lunes a viernes y lunes y martes, del 6 de diciembre al 14. Sábado y domingo no trabajamos. Y cuesta 1,500 pesos el tallercito. ¿Ya tienes flyer? O bueno. Sí, ya lo tengo. Si quieres te lo mando al ratito para que lo compartas. Ok. Por ahí. Te lo Bueno. mando por el Messenger. Ok. Bueno, pues ¿Vale? muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ustedes y espero no haberles Gracias. aburrido demasiado. No, al contrario, Luis. No, muchas gracias. Que Gracias. estén muy bien. Bueno, Hasta luego. Bye, bye. Hasta hasta luego. luego, Luis. Wow. Estuvo chido, estuvo muy ilustrativo lo que dijo, la neta. Gracias, maestra. Estuvo al contrario. sensacional. No, pues, gracias a ustedes que también, pues, contribuyeron, ¿no? A que hubiera esta retroalimentación pues, en el taller, ¿no? Ujú. A mí me faltó decirle que a mí se me ocurrió inventar que una de las perspectivas que podríamos optar es que se publicaran algunos capítulos y que eso cuenta con el apoyo de difusión. Y que si eso sucediera, si él no podría apadrinarnos con, pues no sé, una presentación o una asesoría de los proyectos seleccionados. Sí, estaría muy bien. Pues, de momento, pues fue muy bueno haber podido generar este contacto para la charla. Y esperemos que pueda haber una posibilidad de, pues, dar continuidad pues, un vínculo con él, ¿no? Incluso para posibles proyectos o que incluso puedan mostrarle sus novelas gráficas o quieran inscribirse a su taller, que francamente yo creo que, pues sí, puede servirles mucho, ¿no? Ya en cuanto a una revisión muy específica de sus proyectos, que lo haga él, ¿no? Pues muchas gracias, maestra, y gracias Al a contrario, todos. maestra Que Pati. tengan un lindo fin de semana. Claro, igualmente. Igual, Gracias. gracias. Y bueno, continuamos en contacto en el grupo de WhatsApp. Bueno, pues bye. Bye, buen fin de semana. Gracias. Bye, a ver si la próxima discutimos como impresiones y así de la plática. Sí, y bueno, en la siguiente sesión vamos a continuar revisando proyectos a partir de la 1. Ok, Ok. bye. Bueno, bye.